La explicación de esta clase será el amplificador operacional en lazo abierto. Antes de iniciar vamos a hablar sobre lo que es una fuente de poder asimétrica. Recordemos que la asimetría es la parte independiente o única de una referencia a tierra. Asimetría. En una fuente de poder vamos a verla de la siguiente forma. Para nosotros sería asimétrico positivo si yo tengo una fuente de poder, por ejemplo como esta, con un más y un menos, Vs, digamos, igual a 9 voltios, donde este va a ser el positivo y esta va a ser la tierra. Como pueden observar, la simetría es una sola única fuente con una referencia a tierra. Ahí tenemos asimetría positiva. ¿Por qué? Porque esto se vería de esta forma. Una asimetría negativa, esto es positivo, sería darle vuelta a la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, digamos la misma fuente acá. Y voy a sacar el voltaje de la terminal negativa como menos V y la terminal positiva le voy a poner el GND. Para nosotros el positivo y el menos el Vs igual a 9 voltios y acá voy a poner la tierra, el símbolo de tierra tradicional que hemos estado usando. Esto sería entonces leído o visto de esta forma, así. Este es el menos V. Y aquí tengo el más V de nosotros, con referente a tierra. Eso es asimétrico. Ahora, si lo que me interesa es ver una fuente de poder simétrica, vamos a mover el lienzo, una fuente de poder simétrica, la vamos a ver de la siguiente forma. Va a tener dos referencias, las cuales los voltajes, la idea es que sean iguales, y con un derivativo a tierra, dando en la parte superior donde están los positivos el voltaje más V y en la parte negativa el menos V. Si las fuentes estas son de 9 voltios, aquí vean donde tenemos simetría, con referente a tierra, recordemos que este va a ser el punto neuronal, la tierra, el punto que se divide. Aquí vamos a tener más 9 y aquí vamos a tener menos 9, pero en total, voltios, ¿verdad? Pero en total la realidad lo que yo voy a tener es más 18 voltios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una fuente simétrica va a ser la sumatoria de ambas fuentes, ¿verdad? Y el total, si lo vemos aquí, es V1 más el Vs2. Ese es el Vs total. Simétrico porque los dos miden lo mismo, pesan lo mismo y están en las mismas posiciones. Tienen su referencia central, su punto central de referencia. Esto es importante entender la diferencia entre simetría y asimetría, ya que en los amplificadores operacionales yo puedo tener una sola fuente asimétrica de 18 voltios o puedo tener una fuente simétrica de más menos el voltaje de la mitad, ¿verdad? Por decirlo así, para que sean iguales, balanceado. Esto me permite a mí que el amplificador operacional me dé voltajes tanto positivos como negativos. En los amplificadores operacionales que nada más necesitan una fuente, él internamente hace esta derivativa para que lo sepan. En este caso, hecha esa aclaratoria, vamos a borrar el lienzo. Y empezamos a analizar lo que es un amplificador operacional utilizado como amplificador de lazo abierto. Importante, el amplificador operacional de lazo abierto, el AO,
que aquí es donde vamos a hablar nosotros, el AO en lazo abierto, es que su ganancia ideal, su AV, ganancia de tensión, ideal, sería igual a infinito, positivo. Esto es ideal. En la realidad, vamos a ver que la ganancia de voltaje real va a ser de 20 por 10 a la 4 veces, o en español también podríamos decirlo así, 2 por 10 a la 5 veces. Eso es notación científica, que sería igual a 200.000 veces. O sea que el amplificador en lazo abierto puede amplificar la señal 200.000 veces. Su voltaje de salida va a ser igual a la ganancia de voltaje multiplicado por la diferencia de la terminal no inversora menos el voltaje de la terminal inversora. Esto quiere decir, en nuestro caso, vamos a dar un ejemplo, si yo tengo 200.000 veces de ganancia multiplicado, si en V positivo, en la terminal inversora, no inversora, perdón, en la terminal no inversora tengo un voltaje de 2.2 voltios y en la terminal inversora tengo un voltaje de 2.3 voltios, su voltaje de salida sería, en este caso, 2.2 voltios menos 2.3 voltios. Esto me da que el voltaje de salida, VO, serían 200.000 veces multiplicado aquí a 2.2 le quito 2.3, sería menos, porque es negativo, el más grande, menos 0.1 voltio. Cancelo un 0 con este y me queda menos 1 por 20.000. Entonces el VO sería igual a menos 20.000 en la sana teoría ideal, voltios. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Es sencillo, porque el amplificador operacional, sus voltajes de salida máximos, llámese el 741, que es el que vamos a estudiar nosotros inicialmente, que es el comercial de enseñanza, llámese UA, LM, que son los fabricantes, Texas Instrument, National, etc. Su voltaje máximo de salida va a ser igual al más menos el voltaje de saturación, que esto quiere decir en español el más menos el VCC, voltaje de la fuente. Lógicamente aquí tengo que hacer la aclaratoria de que va a haber una pérdida interna de voltaje. Internamente él tiene varios dispositivos electrónicos conectados, interconectados, los cuales son pasivos y activos que consumen energía. Normalmente vamos a perder entre 1 voltio a 2 voltios. Esto da la reflejanza de que entonces a ganancia de lazo abierto él va a tener ese diferencial entre más o menos V menos ese voltio o 2 voltios. En la realidad, si la fuente fue la que estábamos usando, una simétrica de 9 voltios, entonces aquí tendríamos el V máximo. Entonces aquí lo que cabe decir es que el VO real será igual al menos VCC, que es el voltaje de saturación de él. Dado esto, vamos a verlo ya aplicado, el sistema de amplificación de lazo abierto. En un circuito de Circuit Wizard como este, podemos ver acá, este va a ser un multímetro que me va a regalar el voltaje de diferencial que existe aquí. La corriente que fluye de entrada, recordemos que la impedancia de entrada del amplificador operacional es infinita, mientras que aquí tiende que ser cero casi idealmente. Lógicamente sabemos que va a haber una pequeña pérdida. Este va a ser una resistencia de carga, la fuente positiva más V y una fuente negativa menos V. Aquí está la simetría. Ven que las dos están conectadas a tierra, nada más que invertidas. Aquí sale el voltaje negativo y aquí sale el voltaje positivo. Un voltaje de entrada, hemos dicho que aquí el voltaje de entrada positivo iba a ser 2.2 y el voltaje de entrada negativo 2.3. Acá vamos a verlo y dice que la corriente de entrada, como se puede observar en este ejercicio, es esta 2.21, es en micros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso es que la impedancia de entrada es de 1 mega.
Entonces 2.2 voltios entre 1 mega es 2.21 micros. O sea, la corriente es casi nada, ínfima. No de consumo corriente. Pero la diferencia de voltaje es 2.2 menos 2.3 sería menos 100 milivoltios, o sea, menos 0.01. Automáticamente vean que sale el voltaje negativo. No sale el total de la fuente porque hemos dicho que internamente hay una pérdida, ¿verdad? De 1 voltio, casi. Aquí lo vemos, idealmente es casi 1 voltio, menos 0,92. Entonces aquí tiene el voltaje negativo. Si este aumenta, aunque sea una centésima, una décima, lo que fuera, más que el voltaje inversor, vean lo que sucede. En este caso lo voy a poner como 2.31, o sea, un 10, ¿verdad? 10 milivoltios, 0,01. Este pequeño voltaje hace la diferencia a que él se sature en el positivo, la que la ganancia se vaya a infinito. La realidad aquí me daría 1000 voltios, que eso sería imposible, lo cual entonces la satura sea positivo, que es este que estamos viendo. Igual hay una pérdida. Veamos que el amplificador operacional no tiene conectado el offset, es la desviación para el ajuste, pero ahí está la pérdida. Y aquí tenemos la amplificación. Espero con este tema ver que el amplificador operacional, en el caso ideal, sirve para comparar dos tensiones, una referencia para activar sensores, especialmente de comparación, activaciones, etc. Esto, a su vez, se usa mucho también en equipo de medición de pequeñas señales, ya que es muy sensible, la ganancia es muy alta, esto le da alto rendimiento. Bueno, nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias. Denle like, porfa.